Amados hermanos, después de haber hablado pues un ratito de las asignaciones que tenemos y habernos puesto de acuerdo en darle algunas direcciones de cómo vamos a manejar los trabajos finales y después de haber presentado lo que se denomina, ¿verdad? Como yo les mencionaba, el himno de nuestra amada Iglesia de Dios. De hecho, les anuncio que no sé si de repente ustedes saben, esta semana estamos en la semana de Pentecostés, ¿sí? Seguro en su iglesia el fin de semana va a haber un culto poderoso, con unción, con ministración. Esta es una dirección que se ha dado a nivel mundial, ¿verdad? Con la Iglesia de Dios. Así que pues todos estas cosas nosotros recibimos la dirección desde la matriz, por así decirlo, y todo el mundo vamos a estar celebrando los que somos Iglesia de Dios, la fiesta de Pentecostés. Pero cuéntenme, ¿qué piensan del himno? ¿Qué les pareció la letra? Quiero decirles que esta es una reedición, ¿verdad? Porque el primer himno es bastante, bastante viejito y pues también es un poquito diferente a la letra. Este como que lo modernizaron. Esto lo hizo una iglesia en Guatemala. Guatemala es una de de los países de Centroamérica que tiene más iglesias en Centroamérica, creo que andan alrededor de 4.000 iglesias de Dios. En Honduras, pues el Evangelio llegó después, 10 años después, la iglesia de Dios a Honduras. En Honduras hay como 3.000 iglesias de Dios, si no me equivoco. Pero surgió de ahí, de nuestro contexto. Pero cuéntenme, ¿qué piensan? ¿Qué les parece la letra? Eh, ¿Cómo ven el tema? Pastor, yo Sí. veo básicamente, pues es lo que el Señor Jesús nos mandó, ¿no? La gran comisión, el es llevar el evangelio, cumplir la comisión, llevar el agua de vida, que es Cristo, ¿no? Esto es lo que yo alcancé a percibir en la letra. Ujú. Muy bien, excelente, Manolo. Muy bien. ¿Quién más? Amén. Yo también, pastor. Saludos, Van. Ajá. Bendiciones. Yo nunca había escuchado, de hecho, el himno de la Iglesia de Dios y por primera vez lo estoy escuchando. Es más, por primera vez estoy escuchando que hay un himno de la Iglesia de Dios, pero sí, prácticamente es el Evangelio, que no nos cansemos hasta que se cumpla el propósito de Dios. Ok, muy bien. Obviamente, hermano, esto no es que a nivel mundial se reconoció como el himno de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Esto yo les estoy transmitiendo lo que en Centroamérica sí se sabe. En Centroamérica ese es nuestro himno, ¿sí? En Sudamérica no sé si al final tienen conocimiento acá, pero en Centroamérica eso se conoce como el himno de nuestra amada Iglesia de Dios, ¿sí? Manapati, ¿Sí me escucha, pastor? y le escuchamos bien. Ok. Yo su- entendí que es un himno motivador, ¿verdad? En que Ujú. demuestra a Jesucristo como el agua viva, que su misión es sanar el dolor. Sí. Adelante, Iglesia de Dios, no te detenga y anuncia a tu Señor, ¿verdad? Ujú. Son palabras motivadoras y proféticas de lo que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir la misión y se basó en Isaías 54, 2, 3, que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las naciones alcanzarás, Ujú. y la presencia de Dios irá contigo. Nosotros somos un ejército y fuerza, como dice el himno. Yo también, primera vez que lo escucho. Ok. Y es el mismo lema que tenemos en nuestra iglesia este Ok. año: ensancha el sitio de su tienda. Ujú. Entonces, el Señor habla por Muy todo. bien, muy bien. Esa es mi opinión. Gracias. Qué bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué piensan de la letra? Cuéntenme, ¿qué piensan? A ver, ¿alguien más? Amén, pastor. Sí, Ajá. yo me di cuenta del que es una iglesia multicultural. Me Ujú. di cuenta que está presente la cultura mexicana ahí. Sí. Amén, Sí, pastor. bueno, sí, gracias, Juan. De hecho, les mencionaba que al menos aquí en Ecuador, yo no sé cómo es allá ahorita esta semana, ¿verdad? Pero aquí en Ecuador, toda esta semana a partir de hoy, hasta el viernes, si no me equivoco, o al sábado, hasta el sábado, o creo que lo van a extender hasta el domingo. Hay una serie de actividades que se están haciendo por las redes sociales, por el Facebook Live.
Hoy casualmente estaba compartiendo un amigo nuestro de Puerto Rico parte de nuestra historia, ¿verdad? Y pues él mencionaba esto mismo que estamos hablando aquí, cuando inició la iglesia, los nombres, las cosas que pasaron. Y toda esta semana aquí, pues con la Iglesia de Dios en Ecuador, es una semana de júbilo, es una semana de agradecimiento, es una semana de desafío y es una semana también que nosotros nos alineamos, por así decirlo, a poder tener ese espacio de que el Espíritu Santo nos visite, ¿verdad? Y obviamente la letra de esta canción, de lo que se conoce como el himno de la Iglesia de Dios en Centroamérica, tiene nuestra misión y nuestra visión. Y en este libro, si ustedes lo pueden ver acá, ustedes que están allá, si lo pueden conseguir, este es la enseñanza, disciplinas y gobierno de la Iglesia de Dios, pero yo lo tengo del 2016, ya estoy desactualizado porque estamos en 2025. No he podido conseguir el último y en la página 34 está la declaración de la visión y la 35 la misión. Y se lo voy a leer brevemente lo que dice así. ¿Cuál es nuestra visión como Iglesia de Dios? Dice que nuestra visión surge del entendimiento de lo que Dios se propone hacer por y a través de su iglesia. Eso es interesante. La gran comisión sigue siendo nuestro mandato de Cristo. Y hay una serie de enunciados como 9, enunciados que dice la iglesia de Dios será un movimiento comprometido con la autoridad de las Santas Escrituras, una comunidad fraternal, un cuerpo dirigido por el Espíritu Santo, un pueblo con hambre de Dios, una iglesia nueva testamentaria, una iglesia que ame a todas las personas, que es algo que decía Juan, ¿verdad? Una iglesia que ame a todas las personas y se oponga a cualquier acción política discriminatoria, un movimiento que muestre amor y preocupación por el dolor y la soledad de los que no son salvos, una iglesia cristocéntrica, mire qué interesante esto, un movimiento que promueve políticas y ministerios que reflejen su esfuerzo. Esa es la visión, ¿sí? Eso está redactado en 9 puntos acá y la misión dice lo siguiente, la misión de la iglesia de Dios es perpetuar el evangelio completo de Jesucristo. Da una base bíblica en Mateo 28, 19 al 20, en el espíritu y poder de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4, 6, 13 y 18. Y también hay un compromiso de nuestra visión y nuestra misión. Y dice lo siguiente, estos incisos reflejan nuestros valores esenciales con respecto al cumplimiento de nuestra misión y visión. Si ustedes quieren saber más, por favor, pregúntenle al pastor Martín dónde pueden adquirir este libro. Acuérdense que este es del 2016, estaba desactualizado. Estoy seguro que les han hecho algunas enmiendas porque cada asamblea que se hace cada 2 años a nivel mundial en Cleveland, que es donde tenemos nuestras oficinas, siempre se actualiza, ¿verdad? Se actualiza. Así que al menos con este yo me guío por algunas cosas. Obviamente, como les digo, necesito adquirir el nuevo gobierno y disciplina porque estoy un poquito desactualizado. A ver, alguien cuando venga de Estados Unidos me lo traje de allá porque aquí en Ecuador no se consigue. Ok, amados hermanos, vamos a compartir pantalla y vamos a continuar con la historia de nuestra amada Iglesia de Dios y pues vamos a avanzar un poco porque esto ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, reflexionando sobre todo esto? Y hoy nos vamos a ubicar en una parte de la historia y déjenme avanzar un poquito más acá. Ok, esto ya lo vimos, ya lo hablamos. Y nos vamos a ir al gráfico que creo que yo se los envié a ustedes, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Se los envié por el chat. ¿Sí vieron este gráfico? ¿Sí? Sí, pastor. Perfecto. Entonces, miren, aquí vamos a hacer este recorrido. Obviamente no lo vamos a ver todo hoy, ¿verdad? Pero nos vamos a concentrar en algunas etapas. Y quiero mencionarles, amados hermanos, que si ustedes se fijan, la historia de la Iglesia de Dios, bueno, aquí está el libro. Igual ustedes lo pueden adquirir allá. Este es la última edición. Acuérdense que yo les mencioné que al menos en español se hicieron tres ediciones. Uno que era de pasta azul, pasta gruesa, y se hizo hasta cierto año. Después se hizo una nueva reedición, pasta color roja, un poquito más trabajado el diseño. Y este es el último que hay y se amplió un poco más la historia porque es de 1886 a 1996, ¿sí? Ya hay un poco más de datos, historia, mire, el libro tiene aproximadamente 500 páginas, 470 para ser exactos. Ustedes le pueden preguntar al pastor Martín dónde pueden conseguirlo. Se los recomiendo, este libro no debe faltar en su biblioteca, ¿sí?
debe estar siempre ahí como un material necesario. Ok. Entonces vamos a ir aquí, hermanos, donde nos quedamos. Vamos a ver este gráfico. Marlene, Perdón, pastor, el libro ese yo lo vi en Amazon. en Amazon Ahí lo está. puedo, ajá, Sí, ahí lo pueden pedir también, sí. sí, ahí lo vi. Sí, de acuerdo, sí, en Amazon lo pueden conseguir. Ok, entonces fíjense este gráfico, amados hermanos, porque la historia de la iglesia, como yo se lo mencionaba en algún momento, no fue lineal, ¿verdad? No fue una historia que no tuvo obstáculos, no fue una historia que no tuvo situaciones difíciles, sino que fue una historia que en sus momentos tuvo estabilidad, tuvo momentos donde se levantó, se volvió a estabilizar, pero también tuvo una bajada por diferentes cosas que la vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Después se volvió a estabilizar, después volvió a levantarse, por así decirlo, y hasta el final que ustedes van a ver en el cuadro, déjenme pongo esto por aquí, en el cuadro que tienen, que eso está hasta el 2008 si no me equivoco. Vamos a ver más adelante las fechas de la primera asamblea, que eso es muy importante. Y pues hoy nos vamos a concentrar en las primeras etapas, que son desde 1884 a 1886. Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a avanzar un poquito. Nos vamos a concentrar en esta etapa. Es importante que ustedes ubiquen, hermanos, los inicios de nuestra Iglesia de Dios en 1884. Oficialmente, vamos a decirlo así, que la Unión Cristiana, con que es el primer nombre que se conoce, la Iglesia de Dios, surge en 1886. Y es importante que usted vea ese intervalo porque de 1884 a 1886 hay 2 años, ¿sí? Hay 2 años. En esos 2 primeros años hubo unas situaciones que se dieron ahí en la historia de nuestra amada iglesia, pero que el historiador Charles Cone lo menciona como el tiempo o los años del decaimiento, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, lo vamos a ver a continuación, qué era lo que estaba pasando, y vamos a ir un poquito más allá. Los credos y las tradiciones de las iglesias en aquel entonces, acuérdense, en 1884, apagaron la verdadera adoración. Es decir, acuérdense que Spurling, que es un nombre que ustedes no deben de olvidar, él pertenecía a una iglesia en aquel momento, algunos lo ubican en una iglesia bautista. El pentecostalismo tiene raíces históricas en estos modelos, en estas teologías, en estas hermenéuticas. Pero digamos que de esta manera, para poner un poco más comprensible la historia, en esta época, en 1884, Spurgeon pertenecía a otra iglesia, a otro movimiento, pero él empezó a observar algunas cosas. Y el ejercicio que vamos a ir haciendo es el análisis, acuérdese, nos vamos a involucrar no solo con el pasado, sino que vamos a dialogar con la historia, vamos a analizarla un poco y vamos a traer esa historia también a nuestro presente y vamos a ir haciendo un poco el análisis, ¿verdad? Entre los tiempos pasado y presente y vamos a también poder evaluar cuál puede ser el futuro de la iglesia en general, pero también de la iglesia de Dios en todo lo que nosotros estamos viendo. Pues bueno, en 1884 los credos y las tradiciones habían apagado de la verdadera adoración. Lo que un día experimentaron aquellas iglesias, porque habían varias iglesias en aquel entonces, pues la adoración ya no era a Dios, ¿sí? Ya no era Dios, ya no era un tema de adorar con un corazón sincero a Dios. Las tradiciones se volvieron como más radicales, se empezó a encasillar al Espíritu Santo, donde tal vez se esperaba que Dios se moviera en un programa litúrgico bien establecido y se olvidó que Dios era soberano y que la adoración tenía que ser fluida. Esas cosas son las que Spurgeon empezó a ver, empezó a notar en aquel contexto y en aquel tiempo, ¿sí? ¿Qué más? El servicio a Dios se convirtió en una carga más que en un gozo, ¿sí? Las personas servían a la iglesia, servían al Señor más por obligación, servían al Señor más por cumplir una responsabilidad, servían al Señor más por tal vez incluso cumplir con ciertos protocolos, ya no era un gozo. Y es interesante porque cuando nosotros dialogamos con nuestra historia, podemos reflexionar que cuando el servicio se convierte en una carga más que en la conciencia que debemos tener de que es un privilegio y que debe ser con alegría, pues al final se vuelve una carga para nosotros. Eso es lo que Spurling estaba viendo en aquel entonces
y empezó a ver que la gente ya no iba a servir con el mismo gozo, ya no tenía la misma alegría. De repente me imagino yo, ¿verdad? Estudiando un poco la historia, no sé si de repente pues la gente no iba con la mejor actitud a buscar a Dios, no sé si iba con la mejor actitud a servirle. Yo me imagino esto, ¿verdad? Obviamente el libro no dice eso, pero no sé si de repente la gente que servía en diaconado tal vez ya no tenía esa sonrisa, esa alegría, la gente que ministraba tal vez ya no lo veía como un privilegio, cosas que uno se imagina, por lo que el escritor, nuestro historiador Charles Cone, en el libro Como Ejército Poderoso, nos dice de que el servicio ya no era una bendición, ¿sí? Se convirtió en una carga muy pesada. ¿Qué más? Los rituales rivalizaban con la fe, ya era mucho más importante los rituales y se pensó en algún momento que los rituales tenían esa capacidad de ser rituales divinos, ¿verdad? De ser rituales sobrenaturales. Y los rituales, hermanos, no es que son malos, pero nos sirven a nosotros para darle orden, para darle estructura, para darle forma y una metodología al trabajo que se hace en la iglesia, pero nunca un ritual, nunca un protocolo va a estar por encima del amor, la misericordia y más allá de la fe. Y a mí me gusta mucho reflexionar en esto porque a lo largo del cristianismo o del sector evangélico se ha dicho muchas cosas que ciertos rituales son importantes para, bueno, son indispensables en realidad para la salvación. Y no es que no son importantes, pero cuando vamos a los textos bíblicos que ustedes vieron que uno de los puntos, uno de los 9 puntos que tiene nuestra visión como iglesia de Dios es que somos una iglesia cristocéntrica, somos una iglesia nuevo testamentaria o basada en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que lo que está por encima de los rituales, que está por encima de los protocolos, es la fe, la misericordia y el amor de Dios, ¿sí? Pero en aquella época se hacía todo lo contrario, se cayó en esa situación y eso complicaba algunas cosas. Y mire cómo el escritor nos empieza a dar ciertas pistas también y ciertas situaciones que estaban pasando. La iglesia ganaba nuevos creyentes para ella misma y no para Cristo, ¿sí? Empezaron a querer tener un tipo de trabajo para ellos mismos, ¿sí? Ya la intención de ganar almas para Cristo y de predicar un mensaje para todos y salvífico, ya no era esa la intención. La intención era que iglesia iba a ser más grande, que pastor iba a tener más gente, que denominación iba a ser la que más público tenía en sus audiencias, en sus reuniones, y se perdió, se empezó a perder. Y acuérdense que esta época se llama en la época del decaimiento. Entonces, ya la iglesia en aquel entonces había perdido el foco. Ojo, acuérdese. Esto es lo que estaba viendo Spurgeon, ¿sí? Eso es lo que lo inquietó a él. Eso es lo que tal vez le pesó en su corazón y él sintió el deseo, el fervor de hacer algo diferente. Curioso, perdón, curioso que hoy en estos días, pues bueno, pareciera que estamos viviendo por algunos tramos de la historia que estamos viviendo hoy, que la iglesia cae en esa dinámica de ganar más gente para sí, para su concilio, para su propia congregación y no hemos comprendido tal vez en algún momento que el mensaje es para todos, que nosotros incluso como pastores, amados hermanos, no somos dueños de la gente, no somos dueños de las ovejas, el dueño es Cristo y si ganamos almas, pues eso es para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que estaba pasando. ¿Qué más? El pecado era aceptado. Y ahí pues, hay unas cosas bien interesantes porque se empezó a hacer un poquito laxo, un poquito flexibles con cosas de pecado, con algunas situaciones de repente que se permitían, que tal vez no se corrigieron a tiempo. El autor no da muchos detalles sobre cuáles eran exactamente los pecados, pero entiendo yo que pues al dialogar con el autor, al dialogar con la historia, pues se perdió el objetivo de la santidad, que desde el Antiguo Testamento nosotros entendemos que la santidad es la norma de Dios para su pueblo, que de hecho la iglesia de Dios así lo sostiene en su declaración de fe, que acuérdense ustedes son 14 puntos. Había rivalidad entre las denominaciones, luchaban, como lo mencionábamos, por ver quién tenía mejores, qué sé yo, templos, mejores, no sé, mejores músicos,
mejores instalaciones o quién tenía una membresía más grande. El avivamiento genuino había casi desaparecido. Y esto es importante porque solo con esta última afirmación que hace el escritor, nosotros podemos ver que el avivamiento consiste en qué? En que haya una verdadera adoración, en que en el servicio la iglesia o la comunidad encuentre gozo, en que la fe esté por encima de los rituales, en que la iglesia gane almas para Cristo, no para su propia denominación, que el pecado no sea aceptado y que no haya rivalidad entre las denominaciones. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, amados hermanos, este último punto resume todos los anteriores. Entonces, obviamente, imagínense ustedes esa época de decaimiento, cómo estaba en aquel entonces la historia de la cual va surgiendo la iglesia de Dios. Cuéntenme, ¿qué piensan al respecto de esto que les acabo de compartir? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es su análisis reflexivo? ¿Qué piensan? ¿Estaremos igual? ¿Hemos caído tal vez en Amén, eso? pastor. Sí, Dios les bendiga. saludos. En mi punto de vista, creo que sí estamos, puedo decir de mi opinión, no de otras iglesias, pero sí creo que estamos en ese, casi en ese año. Me enfoco más en el punto número 2, 4, 5 y 7. Como dijo, todo lo resuelve el último, el punto número 7, porque lo he vivido. Okay. Y pues sí, a mí me han dicho, como cuando dice que trabajemos, ¿verdad? Y hay veces que queremos trabajar y los que llevan años ahí se sienten celosos o ya no lo hacemos por hacerlo por amor, ¿verdad? Dicen. Sí. O lo que sientes no es el Espíritu Santo, es emoción. Creo que sí estamos en estos tiempos. Ok. Un poco. Gracias, María. Sí. Aarón. Sí, a mí me pasa. Sí, yo también coincido con mi hermana, la verdad que a mí me ha tocado también conocer ese tipo de congregaciones donde pues en realidad ya se vuelve una carga en lugar de un gozo, aunque uno por dentro pues sí lo hace con gozo, pero es tanta la opresión, se podría decir, que se vuelve una carga ya más que un gozo. Y también, por ejemplo, ganar almas no se ganaban para Cristo, ¿no? Sino se ganaban para la iglesia. Y pues una de las cosas que los puntos que tiene aquí, que nos mencionó, para poder ganar un poquito más de almas, pues se permitía el pecado, ¿no? O sea, o lo hacían ver menor, ¿no? Ciertos pecados los catalogaban del más chico al más grande, ¿no? Para Sí. poder decirle a la gente, pues, ¿sabes qué? No, pues no es tan grande tu pecado, no hay problema, ¿no? Puedes seguir. Y esa era una de las tácticas que usaban, ¿no? También para ganar almas. Esa es mi opinión. Ok. Gracias, Aaron. David y después Marlene y la hermana Pati. Abre el micrófono, Marlene. O David, cualquiera ahí, no. Amén. Si el hermano David no lo encuentra, pues yo siempre estoy de acuerdo con el hermano que Sí. siento que Ujú. me parece que eso es, que muchas iglesias por no perder almas o no perder, perdón, el alma, no perder miembros, permiten el pecado. Ok. Eso, pues, siento que está pasando. Lo demás, pues, no, pero eso sí es algo que de hecho cuando estuve hablando de eso me captó mi atención porque lo he podido, siento que hay muchas iglesias que permiten mucho el pecado. Sí. Ok, ok. Sí, la idea, amados hermanos, también aquí es que nosotros podamos hacer una reflexión y obviamente que nosotros podamos entender que como iglesia tampoco somos perfectos, pero que podamos hacer nuestra parte. Yo siempre que doy esta clase digo, bueno,
quién sabe si de repente Dios está levantando hombres y mujeres, lo voy a decir así porque ustedes me han escuchado en varias ocasiones, porque así es. En nuestra historia había hombres, pero también estaban sus esposas, ¿verdad? Yo les voy a mandar un documento para que ustedes vean quiénes fueron las personas que estuvieron ahí con nombre y apellido, porque Dios levantó a Spurling, pero Spurling tenía una esposa que se llamaba Bárbara, Bárbara Spurling, ¿verdad? Entonces, aquí Dios está levantando, Dios puede levantar hombres y mujeres para salir a veces cuando caemos en esos baches, ¿verdad? Cuando caemos en esos periodos de decaimiento, que a todos nos pasa, ministerios, iglesias, pastores, líderes, pero que también nosotros podamos ir más allá. Manapati, Pastor, sí, ¿sí me escucha? ahí le escuchamos. Ok, pastor. Eso de decaimiento tiene culpa de los dos lados, porque actualmente la iglesia está más imitando al mundo que imitando a Dios. Entonces involucra meter al mundo a la iglesia para ganar las almas en vez de mantener nuestras sendas antiguas en Ujú, cuanto al propósito por el cual hemos creído y hemos nacido de nuevo, ¿verdad? sí. Hay iglesias grandes, pero no hay crecimiento espiritual, no hay nuevos líderes, no hay iglesias que se abren en otros lugares, no hay misiones. La visión de ellos está corta, a pesar de que puede haber mucha gente en una iglesia. Y es lo que dice usted, que puede crecer en número, pero la iglesia aún está enanita Ujú, espiritualmente. ujú, Y en cuanto a que hay muchas personas que actualmente no solamente es culpa del pastor, aunque hay iglesias que sí es culpa del que está a la cabeza de la iglesia o liderazgo, pero ujú, también hay personas que llevan su influencia del mundo a la iglesia y el pastor por ganar a la persona esa, de a poco se va filtrando todo eso mundialista y ellos quieren más números que más discipulado y más crecimiento espiritual. ujú, Es lo ujú. que se está viviendo en las iglesias modernas liberales. Sí, Y es lo que yo veo, pastor, que ok. estamos en decaimiento y Dios es el único que va a poder, porque por más que se le diga a la gente como a los niños rebeldes, más hacen. O bien se van de la iglesia y buscan otra donde se acomodan. Pero hay tanta culpa de la cabeza de la iglesia, que son pastores o líderes, como también de gente que se infiltra. Ujú. Sí, Ahí interesante, interesante, hermana Pati, lo que usted nos dice. sí, sí. Fíjense que la semana pasada terminé de dar una clase de Cristología en el Nuevo Testamento para Uruguay, un seminario que hay allá, me invitaron por Zoom. Y una de las cosas que analizábamos es que desde la Cristología del Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar de un cristianismo sin discipulado, sin sacrificio. Y estoy recordando un poco. Se perdió.
Se perdió el pastor. Pensé que Falló era la solo yo que no internet, escuchaba. falló la internet. Sí, no se escucha. Pensaba que era yo, hermana. No, sí, Yo también no pensaba que sé, era yo. ya no aparece el pastor, no sé qué pasaría. Qué calor, ¿verdad? Sí, hermana Patti, súper calor, Sígale, súper. sígale con la clase, hermana Patti. Ahí dice, perdón, hermanos, perdón, tuve un problema con mi laptop. Ay, señor. ¿Verdad? Por favor, vuelvan a entrar. Ok, dice que hay que volvernos a entrar. A ver, ¿cómo se hará eso? Nos Pues salimos. salga, sí, salgámonos y volvemos a entrar. Dice finalizar, ahí le ponemos. Sí, sí. Ok, a ver, déjeme intentarlo. Ujú, ujú. Perdón, hermano, no sé qué pasó aquí. Y volví. Perdón, no sé qué pasó con mi máquina. Como buen pentecostal, vamos a decir, se le quiso meter el día. Pero aquí estamos, perdón. Ok, déjenme vuelvo a compartir pantalla. Como el himno, sigamos adelante. Esa misma es, hermana Pati. Adelante, como dicen. Ok, déjenme volver a compartir pantalla y... Ay, déjenme abrir aquí esto. Déjenme ver. Ok, déjenme un minutito porque se me cerró todo. Ay, ay, ay. Tenía un profesor que decía que no le gustaba la tecnología precisamente por estas cosas. Mm, Pero bueno, siempre como dicen, hay una primera vez. buena y mala acción. Sí, Ok. vamos aquí. Ok. Ok, me dicen si está saliendo algo en sus pantallas otra vez. Por favor, sí. Sí, 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 pastor. Ah, ya, Sí, ok, pastor. perdón, me voy más rápido para que no perdamos mucho tiempo. Ok, entonces, hermanos, les comentaba un poco mientras voy adelantando las diapositivas que estaba terminando esta clase en Uruguay de Cristología en el Nuevo Testamento y me hacía recordar, la hermana Patti, algo que hablábamos y mencionábamos sobre el tema de lo importante que es tener una cristología nuevo testamentaria, ¿verdad? Y es curioso porque hoy en día, pues, las iglesias de alguna manera han sacado a Cristo, han sacado al Señor de sus congregaciones, de sus iglesias, y pues es curioso porque cuando eso sucede, definitivamente, pues la iglesia se puede convertir en cualquier cosa, menos en iglesia, ¿verdad? Se vuelve un club social, se vuelve un lugar donde la gente va, pues, a pasarla bien pero no realmente es transformada. Y bueno, ah, curioso, amados hermanos, que estamos viviendo esa época bastante parecida, pero la idea es que nosotros podamos levantarnos y hablábamos de todas esas cosas que decía la hermana Patti, ¿verdad? Como de alguna manera, pues el mundo se ha metido en la iglesia y pues a veces hay iglesias que parecen más mundanas que centros de cambio, de transformación, de poder ver al Señor ahí. Entonces, el avivamiento es necesario. No sé si Marlene va a decir algo más que tiene la manito ahí levantada. No, nomás quería preguntarle, o Sí. sea, curiosidad, ¿por qué? O sea, por qué está pasando eso ahora? O sea, ¿por qué Sí. volvemos a caer otra vez en lo mismo? Sí, sabe que yo le doy mi opinión, Marlene, mi opinión. Es una opinión Ajá. personal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Varias veces nosotros hemos hablado con otros hermanos, con otros pastores, con otros teólogos en círculos académicos. Y una de las cosas es que, perdón, creo yo que la iglesia ha perdido impulso, ¿verdad? A nivel general, obviamente la iglesia sigue siendo Dios y sigue creciendo, pero yo recuerdo una conversación que teníamos con un profesor en una ocasión en Puerto Rico. Y él nos decía, para que la iglesia vuelva a ser lo que fue en el primer siglo, ¿verdad? Que nosotros no nos parecemos mucho, no nos parecemos mucho porque esa iglesia, a pesar de todas las limitaciones que tuvo tecnológicas, económicas, de un montón de cosas, fue la iglesia que más creció, ¿sí? Se expandió. Y la iglesia se expandió, Marlene, por algo que los historiadores mencionan, que fue en el tiempo de la persecución.
Y a veces cuando hemos hablado con otras personas decimos, ¿será que la iglesia necesita una persecución a nivel general, aún en países donde estamos nosotros que predicamos libremente el evangelio, para crecer? ¿Quién sabe si bajo presión, pues nosotros vamos a tener otra actitud, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo estoy aquí en Ecuador tranquilamente, yo puedo poner música cristiana, yo hago los cultos al lado en un vecindario donde hay gente que vive normalmente. A, a mí nadie me persigue por predicar el evangelio. Yo puedo ir a los parques a predicar, yo puedo ir a cualquier otro lado a hacer un montón de cosas. Así que puedo hacer varias cosas ahí en ese sentido y yo no tengo ningún problema. En Estados Unidos también hay libertad de culto, ¿verdad? La libertad religiosa que se llama. Pero no sé cuál sería mi papel como pastor y como iglesia si tuviera el peligro de predicar el evangelio. Entonces, lo otro es que también la iglesia se va institucionalizando mucho, es decir, se vuelve Mm, una institución ujú. muy burócrata, muy política, muy deshumanizada, voy a decir a nivel general. Entonces, obviamente, todo eso tiene que ver con esto, ¿verdad? Tiene que ver con esto. Obviamente, si nos metemos un poquito más de manera minuciosa, vamos a encontrar un montón de cosas, pero esa podría ser mi opinión con respecto a ese punto. Ok, nos vamos a ir un poquito más adelante a ver, Gracias, pastor. ya. Gracias. Mire qué interesante. En este cuadro que tenemos, el autor del libro, el Charcom, dice que ellos empezaron a orar. Y esto es importante, hermanos, porque más adelante yo se los voy a relacionar de esta manera. Spurling empezó a observar, empezó a notar todo esto que ustedes están viendo, ¿sí? Pero él no empezó a señalar, que es lo que muchos hacemos. No empezó a criticar, que es lo que muchos hacemos. Una persona de esta clase que yo le mencionaba me preguntaba, pastor, ¿qué opina usted de tal predicador? ¿Es de Dios o no es de Dios? Porque yo miro esto y decía, bueno, júzguelo usted si es de Dios, si lo que usted está escuchando de ese predicador famoso que sale por las redes le edifica, pues bueno, tome el consejo paulino, escudriñenlo todo y retenga lo bueno, ¿sí? Y nosotros, amados hermanos, los pentecostales, los cristianos, nos gusta mucho criticar y hay un pensamiento que me gusta mucho porque dice lo siguiente, nosotros criticamos muchas veces lo que no entendemos, ¿sí? Cuando lo entendemos mejor, reflexionamos y ahí es donde podemos tener la capacidad para emitir un juicio de valor y saber si lo criticamos o no lo criticamos, ¿sí? Spurling, un hombre muy sabio, que ya les voy a decir yo cuántos años tenía, empieza no a criticar, no empieza a juzgar, sino que le empieza a orar. Entran en un periodo de oración en 1884 y mire cómo empiezan a orar ellos por una pasión por el avivamiento, porque se acuerda que anteriormente acabamos de ver que se había perdido la pasión y el avivamiento. Es decir, Spurling observa, Spurling nota, Spurling es testigo de todo lo que pasaba en esa época y empieza a orar él para que se recobre la adoración, para que las iglesias ganen gente para Cristo, no para ellos, para que haya una rivalidad entre las denominaciones, para que ya no se tolere el pecado, y él empieza a orar. Interesante lo que la historia nuestra de la iglesia de Dios nos dice, que en una época de decaimiento, lejos de señalar, lejos de buscar culpables, porque si buscamos culpables siempre los vamos a encontrar, nosotros vayamos a esa actitud de oración, ¿sí? De oración, con un propósito. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí es cuando Spurling junto con otros hombres se juntan, ojo, insisto, se juntan no para criticar, se juntan no para señalar, se juntan no para emitir juicios de valor, no para mandar a todo el mundo al infierno, como a veces hacemos los cristianos, ¿verdad? Es que todos se van al infierno porque son unos pecadores. Bueno, al final, si se alejan de Cristo, pues sabrá el Señor dónde se van a ir, ¿verdad? Pero este grupo de hombres se junta para orar y buscar una forma de avivamiento, ¿sí? ¿Qué más? Buscaban una reforma en cuanto a la adoración. A mí me gusta mucho pensar que Spurling era un tipo de reformador, como lo fue Martín Lutero. Y es curioso porque yo no sé si ustedes han llevado las clases de historia del cristianismo,
Si no las han llevado, les recomiendo que lean los libros de Justo González. Él tiene 2 tomos bastante voluminosos, tomo 1 y tomo 2 de Historia del Cristianismo. Ya salió un tomo que reúne los 2 libros, un libro bastante grande. Lo pueden adquirir por Amazon. Si ustedes lo quieren, yo se los puedo pasar en PDF también, que yo lo tengo para que lo tengan en su biblioteca virtual. Y a mí me gusta mucho relacionar a Spurgeon como con Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero allá por el 1517 empezó a ver algunas cosas en la Iglesia Católica a la cual él pertenecía. Hasta 1517, amados hermanos, la iglesia era una sola, ¿sí? En 1517 Lutero se separa porque vio varias cosas como las vio Spurgeon en su época, en 1884, y Lutero empieza a criticar el tema de las indulgencias, el tema de las simonías. Las indulgencias era que se vendía la gracia, las simonías eran los puestos políticos y otras cosas más, y surgen las famosas 95 tesis de Martín Lutero, ¿sí? Y Martín Lutero, en una de sus 95 tesis, dijo lo siguiente. Yo se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Si ustedes como iglesia creen que las almas salen del purgatorio o se pueden salvar con dinero, porque había una política en aquel entonces que decía, en el momento que usted eche la ofrenda, la limosna en el recipiente, en ese mismo momento, de acuerdo a la cantidad que usted eche, con esa rapidez va a salir su ser amado del purgatorio, se va a ir para el cielo, al paraíso. Entonces Lutero decía lo siguiente: si con dinero se puede salvar a la gente, ustedes que son la iglesia y tienen mucha plata, ¿por qué no pagan la salvación de toda la gente? Eso no le gustó a la iglesia católica. Y Lutero, pues, escribe sus 95 tesis como una protesta. Él no estaba de acuerdo con todo esto. De hecho, hasta hay una película que ustedes pueden buscar en YouTube que se llama así Luther o Lutero en español, que da todo el registro histórico desde una película bien interesante. Y fue lo que pasó con Spurgeon. Spurgeon, obviamente, no se conoce como un reformador de la historia, pero fue un reformador. ¿Por qué? Porque él buscaba que la iglesia se reformara, que la iglesia cambiara en cuanto a la adoración y todo lo que hemos visto. Se entregaron a la oración y mire qué interesante, sigo yo insistiendo con esto, se entregaron a la oración y al estudio de la palabra y el estudio de la iglesia. Ellos no solo oraron, no solo buscaban el avivamiento, sino que se volcaron a estudiar la palabra, a qué la palabra les quería decir. Interesante. Y eso, Marlene, sumando un poco más a su pregunta, ¿por qué ha pasado esto del decaimiento, esto? Porque muchas iglesias en la historia se han alejado de la oración, se han alejado del estudio de la palabra y menos del estudio de la iglesia. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente va a nuestras reuniones de oración y ayuno? 5, 10, 15, de iglesias de 300 miembros, de 200 miembros, y eso pasa en todos lados, ¿sí? Cuando hay reuniones para, para celebrar un concierto, ¿cómo se nos llena la iglesia? No encontramos lugar porque todo el mundo va, pero a la oración, amados hermanos, no, no. ¿Recuerdan ustedes que esa fue la afirmación, el cuestionamiento de Jesús cuando se lleva a los discípulos al Getsemaní y les dice, miren, ni siquiera pudieron velar una hora, ni siquiera pudieron orar una hora? Y obviamente yo sé que la oración no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con relación con Dios, porque usted puede orar en el camino, puede orar en el baño, puede orar en la ducha, puede orar en una clase, en un tema académico, o sea, es una relación, es una relación. Pero si usted se fija, incluso nuestros programas, muchas veces hay poca oración. Hay poca oración. Y no es que está mal que haya cantos, que haya esto, que haya programas, que haya celebraciones, pero recuerdan ustedes que Jesús se enojó en aquella gente del templo porque dijo, mi casa será llamada casa de oración. Hay muchos lugares que no son casas de oración, son casas de un montón de cosas, ¿sí? El estudio de la palabra, amados hermanos. Marlene, sumando para contestar su pregunta. Hay muchos lugares donde lo que hay es un buen discurso motivador. Es una buena conferencia de autosuperación, de psicología positiva. Y no está mal que nosotros como pastores y predicadores
podamos utilizar las herramientas para hacer un sermón, una conferencia más amena, más profunda, con propiedad, ¿verdad? Con conocimiento, a la altura. Claro, pero el estudio de la palabra y la proclamación de la palabra no es necesariamente un discurso humano, es una proclamación de la palabra que es viva y eficaz, ¿sí? Y por ahí yo le pudiera decir que hay un montón de gente que de sus altares ha sacado la palabra de Dios y menos del estudio de la palabra. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso verso que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Mira, hay gente que aún dentro de las congregaciones es manipulable, se deja engañar, ¿sí? Y lo otro, que tenemos que estudiar la iglesia, lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, no solo nuestra historia, sino la historia en general. ¿Qué más pasó en esta época? Pues no solo en temas de oración por el avivamiento, sino que buscaron una salida para las tradiciones, el legalismo y la eclesiolatría. La eclesiolatría es que la iglesia es más importante en cuanto a la edificación, ¿sí? Lo que Spurgeon quería dar a entender o buscaba él es decir, ok, el Dios que yo conozco, el Dios el Dios de la Biblia está por encima y aún fuera del templo, ¿sí? Lo que se llama, con otros autores, el templocentrismo. Hay gente que cree que va a experimentar a Dios solo en el templo, pero se le olvida que lo pueden experimentar después del culto, que lo pueden experimentar el lunes. Es más, hay gente que espera toda la semana para ir el domingo al culto porque cree que solo el domingo se experimenta a Dios en la iglesia. Y no, usted puede experimentar a Dios en un montón de lugares y de diferentes maneras, porque no es la iglesia como edificación. Me gusta como le dice Bones, Dios no unge los edificios, Dios no unge las sillas, Dios no unge las infraestructuras, Dios unge al ser humano, porque es con el ser humano que se quiere relacionar desde el principio, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que Spurgeon quería luchar. Ahora, ¿quién es Spurgeon? Mira qué interesante. Spurgeon era un pastor de la iglesia bautista, ¿sí? Era un hombre de oración y estudió la palabra como hemos visto. Mire cuántos años tenía. Yo les pregunto hoy aquí, ¿quién tiene 72 años de los que está aquí? ¿Quién tiene 72? Nadie. No, no hay nadie de 72 años. Es que le vamos a dar un premio al más viejito de la clase hoy. A mi pastor, Ay, ¿cuántos años tiene usted, Mana Pati? 66, pastor. Ah, no, 66. No, no llega el premio entonces, hermana Pati. Tiene que llegar a los 72. En mi espíritu tengo 15. Ya. Mire qué interesante. A mí me gusta mucho, es lo que a mí me apasiona de la historia, de nuestra historia. Porque Spurling tenía 72 años, amados hermanos. Y miren, ¿qué podría estar pensando? Perdónenme la expresión. ¿Qué podría estar pensando un viejito a los 72 años al ver todo ese relajo en aquel tiempo? Yo le soy honesto, yo le abro mi corazón. Yo a los 72 años yo diría, bueno, ya al final ya viví mi vida. La salvación es personal, que el Señor me lleve o que venga y no hay problema, me voy con Él o me lleva. Pero ¿para qué me voy a meter yo a relajo de querer cambiar la historia? ¿Para qué? Yo quisiera vivir mis últimos años, que Dios me permita, ¿verdad? Yo confío en el Señor, en una palabra que me dio vivir hasta los 80 años, un poco más, en morir en buena vejez, servirle al Señor toda mi vida, lo que me resta. Pero a los 72 años, hermano, él pudo haberse quedado tranquilo. Y déjame jugar un poquito con esa idea. Yo no sé si él ya estaba jubilado. Yo no sé si él dijo, yo tengo problemas de salud, me voy a quedar en la casa para ver la televisión, para estar tranquilo. No, Dios lo inquieta a él. Y a mí me gusta mucho porque Spurling sabía que tenía una última misión en su vida, que era provocar un cambio en la historia. ¿Sí? Y mira qué interesante, así Dios nos puede usar a usted, me puede usar a mí, no importa cuántos años tengamos, si somos jóvenes, si somos hombres, si somos mujeres, si somos hondureños, si somos guatemaltecos, si somos mucos, si somos chapines, si somos nicas, ticos, lo que usted quiera, Dios nos puede usar. Un hombre de 72 años es inquietado por Dios para causar un impacto en la historia y Spurgeon no se queda ahí. Él no dice, bueno, no es mi problema, bueno, la iglesia, pues el Señor que haga lo que quiera, sino que él es tocado por Dios para poder hacer algo. Y interesante lo que dice la hermana Patti, ¿verdad? Tiene 62 años, pero en el Señor tiene 15 y obviamente se describe a Spurling con un corazón
joven. Y hay otros autores que dicen que el tema de sentirse viejo no pasa por la edad cronológica, perdón, sino por el corazón que tengamos. De hecho, hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho de las películas de Rocky, cuando Rocky se encuentra, no sé si con su hijo o con alguien, recuerdo la frase, no recuerdo exactamente a quién se la dice, pero le dice, el corazón es lo último que envejece. ¿Sí? Entonces, es lo último, porque ese corazón joven estaba lleno de sueños, estaba lleno de anhelos, al menos de un anhelo, de una pasión que era recobrar el avivamiento. Ahora, yo le pregunto a mi hermano, y obviamente yo sé que Dios hubiera levantado a alguien, pero ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si Spurgeon dice, nada, dejemos las cosas así, no pasa nada, de todos modos la gente pues no cambia? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Spurgeon no asume ese llamado divino para causar ese inicio de nuestra amada iglesia de Dios? ¿Qué creen ustedes? Dos opiniones por temas de tiempo. ¿Qué hubiera pasado? Yo, pastor, Sí. bueno, yo pensando en la soberanía de Dios, Usted tiene 72, Aarón? No, no, le llega. 47 apenas. Ah, está bien. Pero igual como mi hermana, tengo 11 en espiritual. Ok. Yo pienso, bueno, es mi punto de vista, yo pienso que si Spurling no hubiera querido, yo pienso que Dios hubiera levantado otro, hubiera inquietado a otro, Sí. ¿verdad? Así como pasaba con Aarón, que no quería, y también mandó digo, perdón, a Moisés, y también tuvo que llevar también a su hermano, a Aarón, ¿no? Para poder cumplir el acometido. Yo pienso que hubiera inquietado a, a otro también. Bueno, es mi, Sí, mi opinión. sí, sí, de acuerdo. Vane. Yo pienso, pastor, y siempre desde que yo empecé a ir a la iglesia, mi mamá espiritual siempre me dijo que tu mirada siempre esté hacia el Señor, porque todo mundo te puede fallar, porque somos humanos. So, cuando tú llevas una mentalidad ya así de decir, ok, pase lo que pase, yo voy a ver al Señor. Porque sí, en todas partes va a haber pues de todo, ¿verdad? Pero Ujú, como este hombre, su mirada, yo me imagino, y su propósito fue el propósito de Dios en su corazón, lo que Dios le puso y él obedeció a Dios. ujú. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Sí, Dios hubiera levantado a otra persona. Obviamente él estaba bien ubicado en poner su mirada en el Señor. Y amados hermanos, yo creo que voy a decirlo esto con mucho tino, ¿verdad? Yo creo que eh, nosotros tenemos mucha más oportunidad, vamos a decir, de poder ser utilizados por Dios en el sentido de que tal vez no estamos en la edad de Spurling. Aquí las personas más adultas con respeto y con cariño, digo, esto es la hermana Patty, Aarón, por ahí, pero hay otros que andamos ahí, ¿verdad? Por los 15 años, no llegamos a los 20 todavía, no, bueno, yo tengo 43, sé que parezco de 15, pero tengo 43, pero mira, a mí siempre me ha confrontado mucho eso. Oye, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que a veces yo digo, tengo 43 años, los problemas que tengo, la deuda, los temas de salud, esto y lo otro. Yo digo, me siento a veces como demasiado viejo para decir, Señor, ya se me pasó el tren, ya se me pasó la vida por otro montón de cosas, para soñar en grande, con una iglesia, con esto, con propósitos. Pero cuando yo veo estos ejemplos, yo digo, no, pues si apenas yo estoy en pañales, o sea, vengo iniciando la vida, ni siquiera al medio siglo, ni siquiera a los 45 he llegado. Y cómo Dios utilizó, y miren, y Spurling, si no me equivoco, falleció una década, unos años después, tampoco es que él vivió hasta los ciento y pico de años, no, porque después salió otro Spurling, pero es Richard G. Spurling, que es el hijo, ¿verdad? Si no me equivoco, entre 10 o 14 años después él fallece, tendría que revisar bien la historia, pero por ahí anda el lapso. Yo digo, si a los 72 años Dios lo usó, si Dios usó a Abraham, a Sara en su vejez, yo digo, ¿cuánto más cosas puede hacer conmigo que estoy joven? ¿Ya? Que de repente pues tengo más oportunidades. Dios puede hacer muchas cosas con nosotros. Una buena claridad mental, eso es importante, amados hermanos. También pues, ¿quién era Spurgeon? Alguien que se atrevió a retar el estado deplorable de aquella iglesia amada, principal precursor del avivamiento, es importante que ustedes lo manejen. Y mire que el autor
lo compara de esta manera. Spurgeon era para la iglesia de aquel tiempo como Elías para Acab. ¿Se acuerdan ustedes que Elías se metió en un problema con Acab, que hasta lo mandaron a matar? ¿Sí? Juan el Bautista con Herodes. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con Juan? A Juan le volaron la cabeza, porque ustedes conocen el relato. Juan era muy atrevido y ustedes ven que en los textos Juan decía que, dice el texto que él predicaba, decía, arrepiéntase generación de víboras. Bueno, yo no creo que llegue nunca a decir eso, ¿verdad? Pero Juan era atrevido, dice el texto que la gente salía a escucharlo. Pero como hablábamos, ¿cuál ha sido el discurso ahora? No, mire, venga Cristo y eso está bien, pero venga así como ustedes, está bien, pero se nos olvida la otra parte del mensaje. Venga Cristo como así, usted así es, Dios así lo acepta, el Señor así lo acepta, pero es para transformarlo, no para que siga igual. ¿Recuerda ustedes lo que dice el texto en las epístolas de Pablo? El que robe, no robe más, sino que trabaje. ¿Sí? Y así podemos decir un montón de cosas. El que era borracho, venga Cristo borracho, que lo va a transformar, pero ya no se sigue emborrachando. El que era adúltero, venga así como es adúltero, el Señor lo ama, lo acepta, pero ya no siga adulterando. Entonces, Juan el Bautista lo matan porque él denuncia un tema ahí medio raro, ¿verdad? De un tema de una relación inadecuada, casi incestuosa, vamos a decir, y a él le vuelan la cabeza, ¿ya? Y Jesús con los fariseos. Ustedes ven cómo a Jesús todo el tiempo lo atacaban, ¿verdad? Tú echas afuera demonios por el mismo Belcebú, ¿por qué comes con publicanos? ¿Por qué comes con esto? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Eh, Hay varios textos que uno encuentra que dice y preguntaban esto para tentarle, pero Jesús conociendo sus mentes y sus corazones. O sea, interesante cómo lo pone el autor del libro, ¿verdad? Que Spurling era un tipo de Juan el Bautista en ese sentido, era un tipo de Elías, porque era incómodo lo que él señalaba. Tuvo una gran oposición de parte de las otras iglesias, ¿sí? Las iglesias no tuvieron la capacidad para decir, miren, ¿saben qué? Sí, nos estamos equivocando, estamos ganando gente para nosotros, no para Cristo. La adoración es terrible, ya el servicio no es un privilegio, ya no es un gozo, ya es una carga, yo lo hago por obligación. No tuvieron esa actitud, sino que recibió oposición. Y esto es importante que nosotros lo analicemos porque cada vez, amados hermanos, que nosotros nos dispongamos o que Dios disponga usarnos a nosotros para algo grande, siempre vamos a encontrar oposición. Y muchas veces nosotros creemos que Dios, por llamarnos a su servicio, no vamos a tener oposición. Mire, si yo le contara las veces que yo he sentido la oposición con cosas de la iglesia aquí, uff, nos vamos de largo. Nosotros por lo general, amados hermanos, siempre le ponemos un lema al año de acuerdo a la palabra que Dios nos da. El año pasado le pusimos un nombre que era metanoia, que es una transformación. Y mire, Dios nos pasó por ese tamiz, amados hermanos, y no sabe usted cuánta gente se resistió al cambio, gente que le costó cambiar su manera de pensar, y tan fuerte fue esa metanoia, ese cambio, que hasta el auditorio sufrió un cambio de la infraestructura. Cambiamos radicalmente, como yo le estoy mencionando. Este año el nombre es Enfocados, y no tiene idea, ¿vale? Cuántas veces la iglesia se ha sentido tentada y algunas veces caemos en esa tentación, incluyéndome a mí como pastor, en desenfocarnos por una cantidad de cosas. Sí, porque nosotros, el texto de este año es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no les voy a alargar el tema este, ¿verdad? Pero personalmente, a veces con situaciones que uno o que el enemigo trata de desenfocarnos de lo que realmente es, ¿verdad? Con temas de salud, con temas económicos, con problemas de la iglesia, que un miembro se compone pero el otro se descompone, con que nos subieron el arriendo, este año nos subieron el arriendo, nosotros no tenemos edificio propio, pagamos un arriendo, con las justas estamos ahí pagando el arriendo, con que esto aquí, esto allá, y todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas, nosotros, nuestra experiencia ha sido que cada vez que nos disponemos a buscar del Señor, a cumplir su propósito, tenemos oposición. Tenemos oposición de la gente, tenemos oposición del enemigo, tenemos oposición de un montón de cosas, y eso no nos puede desenfocar. Y créanlo, este año nosotros estamos luchando mucho como pastores, como iglesia, para no desenfocarnos. Porque si nosotros nos desenfocamos, nos perdemos del mapa.
En este caso, Spurling tuvo una gran oposición. Usted, amado hermano, yo no sé cuánta oposición ha tenido para servir al Señor. Un hermano a mí me decía, Aarón, pastor, explícame, porque ahora que yo busco más del Señor, parece que ahora más me ataca el enemigo. Le digo, sí, es cierto. Bienvenido al club. Cada vez que te dispones a servir al Señor, te va a salir un vecino molestoso, vas a tener un problema con tu marido, vas a tener un problema con los hijos, vas a tener un problema con un hermano de la iglesia, alguien te va a traicionar, te va a aparecer un Judas, te va a aparecer un Pedro, va a venir un tema de salud, va a venir una prueba, porque es así. Siempre vamos a tener oposición, ¿ya? Entonces, Spurling se sobrepuso a todo eso. Pero ¿qué hubiera hecho Spurling? Es que las iglesias no me hacen caso, no me paran bola, mejor no voy a decir nada. Tampoco es que entré en una depresión como a veces, y lo voy a decir así, ¿verdad? Y me voy a incluir yo. No es cierto que a veces nosotros le ponemos mucho drama a la vida cristiana. Ay, es que hermano, perdónenme la expresión, es que a veces nosotros le ponemos ese contenido. No digo que no es difícil, claro que sí es difícil, pero a veces, amor hermano, nosotros le ponemos mucho drama a las cosas. ¿En qué sentido? Am, a que parecen de esas novelas venezolanas, ¿verdad? De esas novelas mexicanas. La Rosa del Guadalupe es nada, a veces en las historias que nosotros tenemos. Y le voy a decir algo, yo veo a un Jesús que seguramente sí se sintió solo, sí se sintió traicionado por sus discípulos, por un Pedro, por un Judas. Yo creo que sí le dolió, porque él era humano. Pero usted no ve a un Jesús después amargado, llorando y diciendo, ay, ¿cómo es posible que este Pedro, ingrato, desgraciado, hijo del diablo, me negó llorando y esto y lo otro, y yo que estuve con él y 3 veces me negó y dijo que no me conocía y esto. Usted no ve a un Jesús así. Usted ve más bien a un Jesús que va y busca a Pedro. Y si Judas, me atrevo a decir, esto es herejía, ¿verdad? Pero me atrevo a decir, Aarón, que si Judas no se hubiera matado, aún a Judas lo hubiera ido a buscar. Porque los discípulos que se metieron en broncas con el Cristo resucitado los va a buscar. Ejemplo, a Pedro los va a buscar. A Tomás que no creía, los va a buscar. Y yo pienso, eso es una idea mía, Van, eso no dice la Biblia. Si Judas no se hubiera ahorcado, Jesús va y lo busca y se lo garantizo, él lo perdona. Pero él no llora, él no fue con Tomás, ¿verdad? Ay, Tomás, cómo no, no mira cómo tú no creíste. No, él siempre le dijo, mira, mira mis manos, tócame. No fue con el drama, ¿verdad? ¿Por qué no me deja? No fue con eso. Entonces, hermano, siempre vamos a tener oposición. Y miren, a mí me ha costado entender eso. Pero muchas veces el enemigo trata de utilizar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra misma vida para también ser obstáculos a lo que Dios quiere. Muchas veces yo he dicho, ¿será que solo es una idea mía? ¿Será que solo es una emoción o es algo que Dios nos inquieta? Y hay veces que yo no he hecho cosas porque he dicho, no, son puras loqueras mías, son puras ideas. Imagínense si Spurgeon se hubiera puesto en eso. No, pero ¿qué tal esto solo es que me cayó mal los tacos de los tacos al pastor que me comí, me cayeron mal los tacos, me cayó mal la comida, el frijol, me cayó mal. No, no, no. Él sabía que era Dios que lo estaba inquietando y qué bueno que le fue obediente. Entonces, nosotros a veces también, hermanos, somos un propio obstáculo para todo lo que Dios quiere hacer. ¿Ya? Voy un poquito más rápido por temas de tiempo. Nace una iglesia, se toma una decisión, el curso de acción, ¿sí? Eso en 1886. Perdón que creo que esto no se ve por aquí, pero yo les voy a mandar las diapositivas. Se toma la decisión y un curso de acción. Se celebra una conferencia, es decir, una reunión. Se invitó a varias personas, mire que se hizo el trabajo. ¿Cuántas veces nosotros hemos invitado a un montón de gente a la iglesia y no llega nadie? Pero se invitó a varias personas. El jueves, esta fecha ustedes no la pueden olvidar, amados hermanos. No se olviden. Y les voy a dar un tics, como dice un amigo mío. ¿Ustedes saben en qué año se creó la Coca-Cola? A los que les gusta la Coca-Cola. Yo hace tiempo no tomo Coca-Cola, por salud. Yo siempre he dicho, la Coca-Cola son los orines del diablo. Son ricas, es rica la Coca-Cola, pero es mala. ¿Ustedes saben cuándo surgió la Coca-Cola? Alguien que me diga. En esta misma fecha. Así mismo es, María. Así mismo. Con John Pemberton, si no me equivoco. Así yo me memoricé esta fecha. Y mire,
Relaciónelo de esta manera. Si usted toma Coca-Cola, ¿verdad? Yo estoy molestando ahí, ya es un tema personal, ¿verdad? Pero cada vez que usted tome una Coca-Cola, acuérdese, en esta misma fecha nació la Iglesia de Dios. Yo le aseguro que nunca se le va a olvidar, ¿sí? En 1886 surge la Coca-Cola y surge la Iglesia de Dios, ¿sí? Pero la Iglesia de Dios surge el 19 de agosto de 1886. Se reúnen en una pequeña casa de campo. Saque la cuenta cuántos años tenemos nosotros como Iglesia de Dios. Si no me equivoco, 139 años. ¿Se imagina usted una iglesia con toda esa historia? ¡Wow! Una historia rica de muchas cosas, ¿ya? Poderosa. ¿Qué más? La reunión liderada por Spurling, mire aquí lo que le menciono. ¿Recuerda usted en la época del decaimiento qué hizo Spurling esos 2 años? Oró, ¿verdad? Oró. Y cuando nace la iglesia, en 1886, él empieza esa reunión con una oración. Uy, mire qué principio más poderoso nos está dando la historia de nuestra iglesia. La oración fue fundamental. La oración fue la base. 2 años estuvo Spurgeon seguramente orando. Y ya cuando nace la iglesia en 1886, que es la Unión Cristiana, ese es el primer nombre, ya creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, Spurgeon pudo haber dicho un montón de cosas, ¿sí? Ahora, el libro, tengo que revisarlo, no dice exactamente cuál fue la oración que hizo Spurgeon, pero me imagino yo, conociendo el perfil que nos da el autor, seguramente Spurgeon le dio la adoración a Dios porque él quería recuperar la adoración, ¿se acuerdan? Dio gracias a él. Empezó con una oración. Me hace acuerdo a lo que Lutero también en su momento dijo, que donde quiera que estén los cristianos, siempre tiene que empezar con una oración y terminar con una oración, ¿sí? La oración como fundamento es sumamente importante. Ok, vamos a ir un poquito más adelante. ¿Cuáles fueron las propuestas de esa conferencia, de esa reunión en 1886, el 19 de agosto, un jueves 19 de agosto? Pues retomar la santidad. ¿Se acuerdan? Que el tema era que pues se permitía el pecado, pues lo que Spurgeon quería era retomar la santidad, una espiritualidad genuina, más espontánea, no tan litúrgica, tan protocolaria. También la formación de la unión cristiana. Ese es otro dato importante que usted no debe olvidar. ¿Cuál fue el primer nombre con el que se conoció la Iglesia de Dios? La Unión Cristiana. ¿Sí? La Unión Cristiana que nace el 19 de agosto de 1886 con Spurgeon. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Dedicó aquella reunión con una oración. Mire, tranquilito. Con que usted llegue a saber eso, yo me daría casi por satisfecho como maestro. ¿Sí? Porque si usted le van a preguntar el día de mañana, ok, ¿qué les enseñó el profesor cuando nació la iglesia? ¿En qué fecha? Usted ya sabe, yo me doy por satisfecho con que usted sepa eso. A restaurar la cristiandad primitiva, esa era la idea que tenía Spurgeon, esa unión, recuperar aquella parte del texto que dice que tenían todo en común. Recuerda que en el decaimiento de 1884 era que todo era para ellos, aún las almas. Y es curioso porque se imagina si la gente ganaba almas para ellos, también todo lo querían para ellos, todo era para ellos, nada para los demás. Spurgeon lo que quería también era la unión de todas las denominaciones. Lastimosamente ahí Spurgeon se fue a una utopía, a un sueño que difícilmente se iba a ser posible y que tampoco va a ser posible. La unión de todas las denominaciones cristianas, evangélicas en el mundo, porque dentro del mundo cristiano meten a todos, ¿verdad? Católicos, pentecostales, reformados, calvinistas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, déjenme ver quién más está ahí. Bueno, todo, ¿verdad? Ese es el gran árbol del cristianismo a nivel mundial. Y es difícil que pueda haber una unidad de todas las denominaciones porque cada una de las denominaciones tenemos nuestra propia identidad. Difícilmente nosotros nos vamos a poder unir teológicamente a otro movimiento que no simpatice con nuestras creencias éticas, cristianas y bíblicas. Ahora, eso no quita que podamos buscar un bienestar social, ¿sí? Esa es otra cosa. Pero Spurgeon no pudo lograrlo, ni nadie lo va a lograr. No va a haber una unión de todas las denominaciones. Es imposible eso que suceda. Aunque hay una teoría por ahí
desde la escatología, que yo no sé si ustedes ya llevaron esa clase, mi esposa creo que en un momento se la dio a otro grupo. Una de las características de ese líder mundial es que va a unir al mundo políticamente y religiosamente. Pero eso es otro punto de la clase de escatología, que no es un área de la cual es mi experticia. Yo conozco cosas generales, la experta es mi esposa, no yo. Pero se los menciono como dato general. Resultados, ¿qué pasó en esa reunión? ¿Se acuerda que anteriormente dijimos que habían invitado a varias personas? Pues bueno, resulta que de la gente que invitaron, solo llegaron 8, o solo 8 estuvieron dispuestos y decididos a dar ese paso de formar la nueva Unión Cristiana. 8 nada más. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros a veces creemos que las grandes cosas de Dios pueden ocurrir. Y recuerda dónde se reunieron, ¿verdad? En una casa de campo, decía la diapositiva anterior. Una casa de campo es una casa rústica. De hecho, déjenme ver si yo les envío unas imágenes o les muestro unas imágenes la siguiente semana de dónde fue esa reunión, porque todavía eso está como una reliquia histórica, ¿verdad? En Estados Unidos, para mandarles unas fotos por ahí o que las veamos juntos en la siguiente clase. Nosotros creemos que se necesita un gran edificio, una gran infraestructura para que Dios se mueva, o se necesita mucha gente. ¿Recuerda usted la historia de Gedeón? Que era un montón de gente, y Dios le dijo, mira, son muchos. Oh, no, que son muchos, 300 por ahí. Famoso texto, ¿verdad? Y hay un texto en la palabra que se me olvidó ahorita la referencia, pero para Dios es lo mismo salvar con muchos o con pocos, pero al final la gloria es de Dios. Con 8 hombres, obviamente ahí estaban sus esposas, surgió algo poderoso. ¿Qué más? Spurling y otros 7 hombres marcharon hacia el frente con decisión, con determinación. 8 eran los que estaban dispuestos. Con 8 se arrancó el proyecto. Nace la Unión Cristiana, que era lo que yo les mencionaba, con el propósito de traer la unidad de todas las iglesias, que eso fue difícil. ¿Qué más hubo como resultados ahí? Ya esos hombres o esas personas nombran a Spurgeon como el primer líder de la nueva iglesia. Si a usted le preguntan, ¿quién fue el primer líder de nuestra iglesia? Spurgeon. ¿Sí? Es un dato que usted debe manejar. Y mire, ojo, lo primero que Spurgeon hace es orar, pero de la acción que él hace es dedicar a aquel grupo para que fuera usado poderosamente. Spurling nunca se imaginó, o a saber si se imaginó, ¿verdad? Yo me quiero meter al tejido de la historia y a la historia que nos cuenta el libro como ejército poderoso. O capaz que él sí soñó con una iglesia poderosa, pero supongo yo, no se imaginó que íbamos a estar en más de 180 países, que iba a ser una iglesia y una denominación tan grande, que iba a tener bases misioneras, que iba a tener colegios de formación bíblica y teológica por todo el mundo, que iba a tener toda la infraestructura que tiene ahora. Se reunieron en una casa de campo. Ahora, yo quisiera algún día ir a las oficinas de la Iglesia de Dios, y ver todo lo que hay, que va a haber toda esa influencia social misionera. No sé si Spurgeon lo vio. No sé si en fe Dios le permitió verlo, pero era su deseo. Y de alguna manera eso se cumplió. Una iglesia poderosa. Así que nos vamos a quedar hoy hasta aquí. Ya vimos este periodo de la historia. Después, la siguiente semana, vamos a dar un salto bastante rápido por aquí para llegar a todo esto que estamos nosotros viendo. Para efectos de la clase, vamos, hermanos, ¿con qué se quedan de esta parte? ¿Sí? Cuenten. A ver, David. ¿Cuándo se fundó la iglesia? Yo me quedo con eso y el nombre porque no, en sí no No sabía. sabíamos. Yo me Ok. quedo con eso. Muy bien, excelente, excelente, David. Yo de una vez que Eh, estamos hablando, ya, sí, María, ah, sí. al 2 por 1, pues que me sorprende que lo que pasaba en años atrás sigue pasando, pastor. Sí. Y lo sorprendente es de que cuando piden reuniones de oración y todo, y si es verdad, vamos poquitos. Y estamos en la oración, oramos por X cosa, por algo, pero ya nomás pasan los días y ya no pasa nada. Es como no creemos en lo que Dios puede hacer a través de la oración. Ya, gracias, María. Sí. Pati y después Aarón. Sí, abra su micrófono, hermano Pati.
Ahora, Ahí. Sí, ahí. yo me quedo con que la oración y la pasión por el avivamiento, y justamente estamos tocando con los pastores esta semana, este mes, volver a nuestro primer amor, Oh, porque se juntan para orar y buscar el avivamiento, que es una forma de adoración a Dios. Y no así. tener, aparte de que la iglesia no va a reconocer nunca los errores, esta clave de la oración y avivamiento es para que resurja la iglesia nuevamente. Así Gracias, es. pastor. Gracias, hermana Pati. Aarón. Sí, pastor, yo me quedo con lo que es el líder, Furling, Ujú, como a pesar de que eran muy pocos, bueno, como dice, ¿no? De todos los que se invitaron, solamente 8, perdón, 8 que estuvieron de acuerdo, y en un lugar, pues no, de una casa de campo, como a pesar de eso, ellos siguieron adelante, siguieron con la visión que tenían de parte de Dios. Y hay un texto que me gusta y como aplica ahí. Dice, Señor, si lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice, ¿no? Como ahora cómo es la iglesia, ¿no? Lo grande, y en muchos países que está puesta y cómo empezó, en una casa de campo y con solo 8 personas, ¿no? ujú, Eso es lo que me queda. sí. Qué bueno, más hermanos. Bueno, nos toca a nosotros hacer esa lectura, ¿verdad? Como bien analizamos, pareciera que hay momentos en los cuales nosotros estamos en esa época de decaimiento, pero qué bueno es también que al analizar que puede ser que estemos ahí o que caigamos ahí a veces, también hay esperanza de que nos podemos levantar, de que podemos cambiar la historia. Y mire, quién sabe si de repente eh, con alguno de nosotros, ¿verdad? Donde estamos, la historia cambie, ¿sí? Dios nos use, Dios nos permita soñar con cosas más grandes. Yo siempre he dicho esto, la iglesia de Dios es una iglesia poderosa, con mucha influencia, con muchos recursos, con mucho talento, con gente, siervos, hombres y mujeres de Dios, y Dios va a seguir levantándonos, ¿sí? Así que ánimo, amados hermanos, nos vemos el próximo lunes. Les envío la presentación, ¿sí? Un abrazo, Dios les bendiga, por favor, siempre sus oraciones por nosotros, la paz de Dios con Amén. ustedes. Amén, Amén. bendiciones. Amén. Dios Bendiciones, lo bendiga. pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. Amén. Adiós, bendiciones.